¿Qué tal? En este video vamos a revisar lo que son las reacciones de oxidación en química orgánica. Para ello, hagamos un breve repaso de grupos funcionales. Tenemos al grupo funcional ácido carboxílico, que se caracteriza por tener al grupo carbonilo, en donde el carbono que está participando en este grupo carbonilo está enlazado también a un grupo OH. De manera general, recordemos que a la cadena hidrocarbonada a la que está enlazado todo este grupo funcional, ácido carboxílico, se le denomina con la letra R, que significa grupo alquilo. Entonces, ácido carboxílico lo identificamos con esta simbología. Por otro lado, tenemos a la acetona, en donde tenemos al grupo carbonilo, pero el carbono en el que participa este grupo carbonilo está enlazado a dos carbonos. De manera general, esto se representa con dos letras, una R mayúscula y otra R' mayúscula, en donde simbolizan las cadenas hidrocarbonadas. Otro grupo funcional importante para estas reacciones de oxidación que vamos a revisar son los alcoholes. Recordando que tenemos a los alcoholes primarios por la razón de que el grupo OH se encuentra enlazado a un carbono primario. En este caso, de manera general, se les simboliza de esta manera. Tenemos a los secundarios, en donde el OH está enlazado a un carbono, en donde a su vez este carbono está enlazado a dos carbonos más. Por lo tanto, se le reconoce como alcohol secundario. La manera general en la que simbolizan se presenta a continuación. Y finalmente a los alcoholes terciarios, en donde el grupo OH, o como en algunos casos le llaman oxidrilo, se encuentra enlazado a un carbono, en donde a su vez este carbono está enlazado a tres carbonos más. Tenemos aquí un carbono de tipo terciario. Y su simbología general es la que se presenta a continuación. Un último grupo funcional que vamos a repasar es el grupo aldehído, en donde tenemos al grupo carbonilo nuevamente, pero de un lado tenemos una cadena hidrocarbonada, es decir, grupo alquilo, y del otro lado tenemos a átomo de hidrógeno. De manera general, se le simboliza cómo se presenta en este momento. ¿Por qué estamos repasando grupos funcionales? Bueno, pues porque en la oxidación, en la química orgánica, para hacer estudios de oxidación, pues requerimos identificar estos grupos que acabamos de repasar. Si consideramos a la molécula de metano, bajo ciertas condiciones oxidantes, pues vamos a ver que se le puede promover a que el carbono de la molécula de metano se enlace con un átomo de oxígeno, el cual a su vez está enlazado con hidrógeno. Recordemos aquí, importante, que el carbono es quien está enlazado directamente al oxígeno, pese a que la representación semidesarrollada que vemos aquí pareciera que no es así. Si a esta molécula de alcohol lo ponemos en condiciones nuevamente oxidantes, pues vamos a promover a que este carbono se enlace aún más con el oxígeno y encontraríamos que no solamente formaría un enlace con ese oxígeno, sino que ahora estaría formando dos enlaces. Esto, como observaremos, nos está dando lugar a un grupo aldehído. Es decir, que la oxidación en la química orgánica, pues en principio lo vamos a reconocer en función de qué tan enlazado está el carbono con átomo de oxígeno. Si aún oxidamos más esta especie, pues vamos a dar lugar a que ahora estaríamos obteniendo ya no solamente dos enlaces con el oxígeno entre carbono y oxígeno, sino tres enlaces, como se presenta en esta molécula, en donde identificamos al grupo funcional ácido carboxílico. Entonces, como estarás viendo, aquí están tres de los grupos que hace ratito repasamos. Y pues bueno, cabe mencionar que aún se podría oxidar más a esta molécula, haciendo que el carbono se enlace más al oxígeno, y como resultado obtendríamos que el carbono quedaría 4 veces enlazado a, en este caso, estos dos oxígenos, y por lo tanto se formaría la molécula de dióxido de carbono. Realmente la oxidación en la química orgánica la vamos a estudiar hasta llegar al grupo ácido carboxílico. Sin embargo, pues es importante mencionar que aún se podría llegar a un último estado de oxidación para este carbono, el cual pues prácticamente nos deja la molécula ya como un gas, que en este caso es dióxido de carbono. Pasando ahora a otro tipo de ejemplo, pues tenemos ahora aquí a la molécula de propano, en donde estamos enfocando a este carbono que, si observarás, es de tipo secundario por la razón de que está enlazado a dos carbonos a la vez. Si lo ponemos bajo ciertas condiciones oxidantes, pues vamos a llevarlo a lo que sería
al grupo alcohol, en donde vemos que hemos generado un alcohol de tipo secundario por la razón de que el grupo OH está enlazado a un carbono, que a su vez está enlazado a dos carbonos. Si oxidamos aún más a esta molécula, llegaremos a formar un enlace más entre carbono y oxígeno y por lo tanto, como observarás, estaríamos obteniendo una molécula cuyo grupo funcional es el grupo cetona. Entonces, como observarás nuevamente, de aquí la importancia del repaso que hicimos de grupos funcionales al inicio. Cabe mencionar que si pensáramos en hacer una siguiente oxidación a esta molécula, pues a lo mejor lo que podríamos pensar sería en enlazarle un grupo OH a este carbono. Sin embargo, aquí es importante enfatizar que esto ya no va a ser posible. ¿Por qué ya no va a ser posible? Pues porque sencillamente contemos el número de enlaces que tendría este carbono. Tendría 1, 2, 3, más los dos enlaces que tenemos aquí, 5 enlaces. Y recordemos que el carbono es tetravalente. ¿Qué quiere decir eso? Que forma 4 y solo 4 enlaces. Por lo tanto, en el caso de los alcoholes secundarios, a lo más que podemos llegar es al grupo cetona. No podemos oxidarlo más, a diferencia de los alcoholes primarios. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo en donde nos preguntan, ¿cuál es el producto de la oxidación del siguiente alcohol con PCC? Y bueno, con justa razón podrías preguntar, ¿qué es PCC? Pues vamos a mencionar que, bueno, aquí ponemos como condición el PCC. De entrada lo vamos a reconocer como un reactivo que promueve la oxidación de este alcohol. En este caso, PCC exactamente significa clorocromato de piridinio. Y en términos prácticos lo vamos a reconocer como un oxidante de moléculas de alcohol. En este caso, ¿cuál es la característica de este oxidante? Pues sencillamente que de alcoholes primarios, como es el que tenemos aquí, o sea, recordemos que primario por la razón de que este carbono está enlazado solo a otro átomo de carbono, nos va a llevar a aldehídos. Y entonces el producto obtenido sería este. Cabe mencionar que, como te estarás dando cuenta, estamos manejando fórmulas topográficas. Por tal razón, es importante reconocer al aldehído que tenemos aquí, en donde tal vez no se le ha enfatizado su enlace con hidrógeno a este carbono, pero aunque no esté escrito, nosotros tenemos que reconocer que ahí está este hidrógeno que no está marcado. Entonces, en resumen de todo esto, los alcoholes primarios a través de este oxidante llamado PCC pueden llegar hasta aldehídos. Ahora, ¿por qué es importante reconocer a este tipo de oxidantes? Porque pudiera ser que a este mismo alcohol lo hubiéramos puesto, pero en lugar de con PCC, con permanganato de potasio. ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Pues bueno, al poner con permanganato de potasio a este alcohol primario, el resultado es que ahora, como observarás, con base en el esquema de oxidaciones que vimos al inicio, recordarás que el alcohol primario primero podría pasar a aldehído, como en el ejemplo anterior, pero ese aldehído a su vez se podría oxidar a ácido carboxílico, que es lo que básicamente está pasando aquí. Es decir, en el caso de esta sustancia que es permanganato de potasio, vamos a reconocer que es un oxidante relativamente fuerte y que por lo tanto cada vez que pongas un alcohol primario en presencia de este oxidante, inmediatamente lo va a oxidar todo hasta ácido carboxílico. Entonces, la conclusión que de aquí nos tendríamos que llevar es que los alcoholes primarios en presencia de oxidantes fuertes, como lo es el permanganato de potasio, nos da como producto ácidos carboxílicos. En el siguiente ejemplo, nos preguntan, ¿cuál es el producto de la oxidación del siguiente alcohol con las condiciones presentadas? Bueno, ahora nos dan esta molécula en donde observarás que ahora se trata de un alcohol de tipo secundario, por la razón de que este carbono está enlazado a dos átomos de carbono simultáneamente. Las condiciones que ahora nos presentan, notarás que pues no es ni PCC ni permanganato de potasio, es ácido sulfúrico en presencia de dicromato de potasio. Bueno, pues como seguramente has de estar sospechando, estas condiciones son las favorables para oxidar a este alcohol secundario y por lo tanto lo único que habría que hacerle sería promover un enlace más, aparte del que ya está, entre este carbono con este oxígeno, lo cual haría que obtuviéramos la molécula que vemos aquí, que es una cetona. Ahora, la conclusión que de aquí nos tendríamos que llevar sería que los alcoholes secundarios en presencia de ácido sulfúrico y dicromato de potasio llegan a formar
cetonas. O sea, como observarás aquí, los grupos funcionales están muy ligados, los que repasamos al inicio. Por tal razón es importante incluso tal vez tenerlos en un acordeón a la mano para que en el caso de las oxidaciones en la química orgánica tengamos un panorama sencillo de revisar al realizar los ejercicios. Finalmente nos preguntan, ¿cuál es el producto de la oxidación del siguiente alcohol con las condiciones presentadas? Bueno, pues ahora tenemos aquí a un alcohol de tipo terciario, por la razón de que este carbono está enlazado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Nos lo ponen en condiciones de un oxidante muy fuerte que ya habíamos platicado, es el permanganato de potasio. Y el producto que vamos a obtener, pues no hay producto de oxidación. ¿Por qué razón? Porque como observarás, habíamos comentado hace ratito que en el caso de los alcoholes terciarios, pues este carbono ya tiene sus 4 enlaces correspondientes y por lo tanto ya no será posible enlazarlo más a oxígeno. Es decir, los alcoholes terciarios no se pueden oxidar, al menos bajo estas condiciones. Los alcoholes terciarios no se oxidan, como nota. Veamos el siguiente ejemplo. ¿A partir de qué reactivo se podría obtener la siguiente molécula a través de una reacción de oxidación? Bueno, pues aquí cabe mencionar que ahora tenemos una pregunta, digamos, a la inversa. Ya no nos preguntan o ya no nos ponen los reactivos para que obtengamos el producto, sino nos preguntan qué reactivos y qué condiciones son necesarias para llegar a esta molécula a través de una reacción de oxidación. Bueno, pues para ello vamos a analizar el caso. Tomamos a la molécula y ubicamos a lo que sería el grupo funcional que está asociado con alguna oxidación. Como observarás, aquí tenemos al grupo funcional ácido carboxílico, el cual podríamos pensar que si, por así decirlo, desoxidamos, pero bueno, el término desoxidar en química como tal no existe, más bien sería reducimos, ese término sí existe. Si reducimos a este grupo, es decir, que le quitamos enlaces a este carbono con el oxígeno, pues notarás que una primera opción sería quitarle, por ejemplo, este enlace con este OH y dejar solamente el enlace con hidrógeno. Por lo tanto, estaríamos partiendo de un aldehído para que al oxidar a este aldehído lleguemos a este grupo ácido. Ya nada más habría que recordar qué condiciones son necesarias para pasar de aldehído a ácido. Por otro lado, no solamente podría ser a través de esta molécula, también podríamos pensar en reducir aún más este grupo, es decir, quitar enlaces entre carbono y este oxígeno y dejar solamente un enlace, lo cual nos dejaría como resultado un grupo alcohol. En este caso sería un alcohol primario. Entonces, la pregunta es un poco abierta en el sentido de que hay más de una respuesta. Y bueno, ya nada más esquematicemos esto en forma de reacción. Es decir, recordando la pregunta que nos hacían, a partir de qué reactivos y condiciones podríamos obtener esta molécula utilizando una reacción de oxidación. Bueno, pues una primera respuesta sería a partir del aldehído correspondiente, que como verás al oxidarlo llegamos a este resultado, o la otra, a partir del alcohol correspondiente, en donde al oxidarlo llegaríamos a este resultado. Bueno, pues cabe mencionar que en ambos casos vamos a poder utilizar lo que sería el oxidante permanganato de potasio. ¿Por qué razón? Porque comentábamos que este oxidante es un oxidante relativamente fuerte, lo cual quiere decir que al alcohol no lo va a dejar en el aldehído al oxidarlo, sino que directamente lo va a mandar al ácido carboxílico correspondiente. Y lo mismo para esta especie, si ya está un tanto oxidada, bueno, pues con el permanganato se va a oxidar aún más. Un dato interesante que a lo mejor aquí no nos ponen, pero que me permito comentar para ir repasando, es que si observas podríamos pasar de esta molécula a la que está arriba, o sea, de acá para acá, con PCC, por la razón de que dijimos que el PCC era un oxidante controlado, es decir, que se detiene en el aldehído y no nos lleva hasta el ácido. Veamos el siguiente ejemplo en donde nos preguntan, ¿a partir de qué reactivo se podría obtener la pentan 3-ona a través de una reacción de oxidación? Bien, pues ubicamos primero a la pentan 3-ona, que es aquella molécula con un grupo cetona, 5 carbonos, en donde la cetona se encuentra en el tercer carbono. 1, 2, 3, aquí está nuestra cetona. Bueno, pues para abordar esta pregunta, habría que identificar primero a nuestro grupo de donde podría provenir la oxidación
y tenemos que pensar en qué grupo funcional es el que del que tendríamos que partir para que al oxidarlo llegáramos a este otro grupo. Y si observas, si le quitamos aquí un enlace entre carbono y oxígeno, pues eso nos podría promover a lo que sería un alcohol de tipo secundario. Secundario porque este carbono está enlazado a dos carbonos simultáneamente. Y bueno, ya nada más plantearíamos que por lo tanto, a partir de este alcohol secundario obtendríamos la pentantresona que nos piden. Si observas, son muy similares. La única diferencia es que el producto ya oxidado tiene dos enlaces con el oxígeno entre este carbono y este oxígeno, mientras que el producto al que vamos, bueno, perdón, no el producto, el reactivo al que vamos a oxidar, tiene solamente un enlace entre este carbono con este oxígeno. Finalmente hay que recordar las condiciones necesarias para oxidar a un alcohol secundario, y las condiciones recordarás que son ácido sulfúrico y dicromato de potasio. Y pues bueno, esperamos que este video te sea de utilidad para tus estudios de oxidación en química orgánica. Hasta pronto.